yendo un poco al entorno telco, es que ahora mismo hay muchísimas aplicaciones telco que ya van planteando directamente que van sobre Kubernetes y digamos que porque se ve el beneficio común para todo el mundo, ¿no? No hay un player que pierde porque el otro gana, ¿no? Sino que realmente se produce una gran eficiencia en toda la cadena, ¿no? Hola, estamos en el Distrito Telefónica acá en Madrid con un gran invitado, alguien que ha participado en el proceso de estandarización de las tecnologías NFV. Francisco Javier Ramón Salguero es el Multi-Cloud Manager de Global CTIO de Telefónica y además es el Chair del proyecto OSM de la ETSI. Así que Francisco Javier, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a vosotros por invitar. Francisco Javier, quizás podrías contarnos un poco cuáles son tus responsabilidades en Telefónica y en el proyecto OSM de ETSI. Muy bien, a ver, yo trabajo en la unidad de Global CTIO dentro de el departamento de Global IT, que pues el IT global de la compañía, y dentro de eso específicamente en la parte, el grupo de infraestructura y cloud, y ahí pues lidero pues el equipo de herramientas multicloud, que bueno, pues el propósito pues es identificar tecnologías que nos permitan gestionar distintos tipos de cloud, pero de una manera bastante homogénea, incluso mover cargas de trabajo de una a otra, adoptar prácticas comunes en todas ellas, de manera que bueno, pues, digamos, esa diversidad en cuanto a tecnología o incluso en cuanto a emplazamiento, pues no vaya en detrimento de que consigamos una manera común de gestionar todo eso y tenga una cierta economía de escala que no desaparezcan por la fragmentación, ¿no? Y bueno, por la parte de ETSI, pues bueno, pues soy chairman de ETSI OSM y bueno, pues un proyecto que también tiene que ver con multicloud, porque eso es lo que al final tiene una cierta coherencia, y que, digamos, su objetivo pues proporcionar una referencia para orquestar carga fundamentalmente telco entre distintos entornos de cloud y también gestionar a su vez no solo el ciclo, digamos, de la primera instanciación, sino su día 2 y posteriores, ¿no? Tú participaste en el movimiento que formó NFV. En el año 2012, un conjunto de operadores identificaron una problemática y buscaron una solución. Eso generó un white paper firmado por varios operadores. Uno de los que firmó por Telefónica fuiste tú, entonces tú fuiste parte de todo ese proceso y me causa mucha curiosidad entender cómo era el escenario en el 2012 y cómo lograron alinear una cantidad importante de operadores Tier 1 en búsqueda de una solución a nivel de industria. Bueno, pues la verdad es que la historia es curiosa porque digamos que nosotros empezamos primero viendo la tecnología, cómo funcionaba, y luego dijimos, bueno, pues esto a lo mejor lo tenemos que llevar a otro estadio. Digamos que nosotros empezábamos ya en 2009 generando elementos de red basados en software y sobre hardware de propósito general. Y eso nos daba una flexibilidad enorme para experimentar y para hacer nuestras cosas. Y hubo un momento que, bueno, digamos que para conseguir cierta escala, pues tenías que introducirle elementos de hardware mucho más específicos, mucho más especiales para la hora de tratarlos, porque si no, no podías conseguir la escala que necesitabas pues para, por ejemplo, trabajar con tráfico, ¿no? Un enlace grande de tráfico. Eso hubo un momento en que conocimos por parte de Intel, que entonces ya estaba trabajando en la famosa DPDK, que creo que por entonces ni siquiera todavía tenía ese nombre definitivo, pero ya nos hicieron conscientes de que ellos habían estado trabajando en tecnologías que permitían utilizar sus chips de una manera mucho más eficaz y que además permitían mover paquetes mucho más rápido, ¿no? Y le dimos una prueba, dijimos, bueno, pues vamos a probar esto con lo que ya estamos haciendo, pero prescindiendo de hardware específico, y funcionaba. La verdad es que nos impresionó, aquello nos pareció muy potente porque además nos permitía conjugar una cosa que hasta entonces eran cosas que parecían contrapuestas. Si yo quería ser muy flexible y una programación relativamente fácil, de alguna manera tenía que renunciar a la gran potencia, ¿no? Porque lo iba a enlentecer. Y si no, todo lo contrario, tenía que ligarme mucho a cosas muy específicas de un hardware muy dedicado a cambio de que yo perdía esa flexibilidad. Y esto por primera vez vimos que podíamos conseguir ambas cosas, ¿no? Lo cual nos pareció un hallazgo, ¿no? Bueno, pues en este punto de, digamos, cierto entusiasmo por la tecnología que estábamos empezando a atisbar, supimos que había otras operadoras, también en este momento, también a través de Intel, que estaban haciendo también experimentos con ellos y que estaban contentas, no sabíamos hasta cuándo. Bueno, pues ahí se estableció un cierto diálogo y también vimos que, bueno, al final esto, si lo queremos sacar del laboratorio y digamos que tenga un impacto real en el negocio, lo que nos interesa es hacer una llamada a la industria, es decir, explicar lo que hemos hecho,
porque no hay, digamos, nada que digamos sea un secreto industrial en este momento, explicarlo bien y explicar cuáles son los beneficios que esperamos y cómo esperamos llamar a la industria a que le preste atención a esto, a que salga un poco de la zona de confort, que en ese momento puede ir a otra, y plantearnos, bueno, pues vamos a construirlo juntos, ¿vale? De ahí se creó el white paper, el famoso white paper de NFV, y digamos, en parejo a eso teníamos que crear un ámbito donde se pudiera discutir de manera abierta entre los distintos interlocutores de la industria cómo debía evolucionar aquello, ¿no? Para, digamos, realizar las expectativas que había, porque no era solo, oye, voy a ponerlo en software y ya está, que ya nos parecía un hallazgo, sino, oye, vamos a sacarle el máximo partido al hecho de que esto vaya sobre software. Por eso se creó el ISG dentro de Etsy, Etsy NFV, precisamente por eso, para que fuera el ámbito donde se pudieran conducir esas conversaciones y también, de una manera no necesariamente ligada 100% a la estandarización, se pudiera discutir para compartir experiencias, ¿no? Y ahí fue donde arrancamos. Ahora, en el año 2012 las problemáticas de la telco eran distintas a las de hoy y el gran driver que motivó a NFV era resolver esas problemáticas. ¿Cómo era en ese entorno hace una década? Bueno, digamos que, por así decirlo, no es tanto que hubiera unas problemáticas que, bueno, digamos, reducido pues, a muy poco, pues podría ser ganar un mayor grado de flexibilidad. Digamos que es gradual y yo creo que sí se ha avanzado mucho, es decir, lo que había unas expectativas, primero, de introducir mayor innovación, que fuera más fácil innovar, no es porque no hubiera, sino porque para innovar en el hardware no todo el mundo puede, realmente, de manera efectiva y con tiempo muy grande. Necesita una economía de escala gigantesca y no hay un mercado tan gigantesco para el hardware especializado, entonces caben unos cuantos players. Esperábamos que se facilitara la innovación y se facilitara también esos ciclos, digamos, y que pudieran entrar también otros contendientes con otra idea, ¿no? Digamos, para enriquecer esa visión. Vale, yo creo que eso pues sí ha sucedido, pero digamos que no lo haría en términos de si ha sucedido o no, sino en qué porcentaje ha sucedido. ¿Ha sucedido en alguna parte? Evidentemente sí. O sea, hay nuevos players en el mercado, es más sencillo y hay, digamos, introducir innovaciones. Pero si volvemos hacia atrás y releemos el white paper, pues decimos, oye, algunas cosas de estas todavía pues eran muy futuristas incluso hoy, ¿no? Y bueno, pues digamos que es un proceso evolutivo, pero si lo miramos con esa ventana de tiempo, de esos 12 años, evidentemente se ha producido un progreso gigantesco. Solo hay que pensar una cosa, o sea, es que hay nuevas tecnologías pensadas para las redes de telecomunicación que se han estado estandarizando, que parten ya de la premisa de que tú tienes una red virtualizada. Directa o indirectamente asumen que eso va a estar ahí y que va a estar basado en software. A lo mejor luego hacen una cosa especial y no está basado en software, pero digamos que el punto de partida, la premisa, lo que estaba en la mente de aquellos que estaban definiendo la tecnología, ya era lo que pasaba en NFV. Bueno, pues eso evidentemente es un logro, lo convierte en algo como un cambio inevitable, del que digamos es difícil volver hacia atrás, ¿no? Sí, además, hoy día es evidente que una gran parte de la industria ha adoptado la virtualización como una forma de eficientar costos, que el ciclo de vida del hardware. En aquella época había una fragmentación enorme de plataformas de hardware que hoy día se han consolidado a un costo mucho más eficiente. Por tanto, claro, yo diría que la virtualización hoy día es un éxito en términos de permitir el mejor uso y la compartición de recursos de hardware. Pero aparecen, en la medida que vamos avanzando al 5G, otras problemáticas que ya no tienen que ver con la eficiencia del hardware, tienen que ver con esa orquestación, de cómo automatizamos procesos y cómo contribuimos a la aceleración de la innovación y todo lo que tú mencionas. Entonces, ¿cómo ves tú que una operadora enfrenta este nuevo desafío? Bueno, es que me parece muy interesante como lo planteas, porque en el fondo es que también nos hemos vuelto más ambiciosos. Y ya damos por descontadas determinadas cosas, ¿no? Es decir, oye, es que esto tenía que ser en software. Bueno, eso ya es que lo damos por hecho. Y claro, ahora decimos, bueno, pero ya que tengo software, hombre, voy a fijarme en los mejores. Y cuando tú ves los procesos de gestión de software masivos que hay en otras industrias, pues dices, oye, yo también quiero eso. Mi industria es un poco diferente, es cierto. Y por eso no lo puedo hacer en un chasquido de dedos ni trasladar esas metodologías, ¿vale? Pero sí es cierto que yo eso ya, digamos, tengo ese chip de ir buscando
el mejor uso que se está haciendo de la gestión de software en una cloud. Eso antes era implanteable, ¿no? Porque no habías dado los primeros pasos. Yendo un poco más a tu pregunta, decir, oye, pues claro, antes teníamos las máquinas virtuales, que era lo que estaba, y ahora digamos que tenemos la caja de herramientas más grande. O sea, están las máquinas virtuales que tienen su espacio, pero ahora de repente pues, han emergido las plataformas con contenedores y a su vez, después de los contenedores, hay una manera muy específica de orquestarlos, que además yo creo que han tenido un éxito gigantesco en cuanto a normalización de cómo se empaquetan las aplicaciones y digamos la expectativa y las mejores prácticas que le tienes que digamos presuponer antes de desarrollar un software y empaquetarlo. Es cierto que no a un 100%, pero digamos que ya te va indicando hacia cuál es el camino y claro, tú le quieres sacar el máximo partido y eso pues efectivamente nos supone pues abrazar esas nuevas tecnologías y adoptar también esa visión. Mira, volviendo un poco a casi la introducción del principio, o sea, ¿cuál es el reto? Pues el reto de una infraestructura multicloud de partida, suponíamos que íbamos a tener muchos emplazamientos, pero ahora también estás pensando, bueno, es que realmente en este emplazamiento, ¿qué tipo de tecnología necesitas? De toda mi caja de herramientas que voy a tener aquí, ¿qué necesito? Y dentro de eso, ¿qué atributos tiene que tener esa infraestructura? Pues al final me va a salir un entorno con tecnología un poco heterogénea, pero tengo la posibilidad de, digamos, si lo sé hacer bien y lo sé orquestar correctamente, de tratarlas como un único continuo, ¿vale? Y ese es el reto en el que está ahora. Ya no es que, oye, es que quiero que las aplicaciones sean puramente software, eso ya lo damos por descontado. Es que quiero que sea reproducible, es que quiero que se haga masivamente lo mismo, es que quiero que además se reconcilie si algo falla y no tenga que pensarlo desde cero. Claro, quiero ir subiendo escalones en todo eso porque veo que también en otras industrias se va consiguiendo y ya no es una cosa que hemos planteado como una locura, sino que en otros sitios es una realidad y casi que es obsoleto, ¿no? Por así decirlo, porque están muy acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, digamos que dices, ¿cuándo llega la estación de llegada? Pues yo espero que nunca, en el sentido de que no espero que se pare la innovación en el cloud y por tanto la aplicación del cloud a telco yo espero que no se acabe. Y mira, hace unos años, sé que está siendo una respuesta bastante extensa, pero es que realmente yo creo que esto es clave. Hace unos años casi que nos dábamos, digamos, por éxito decir, oye, mira, yo he conseguido desplegar esto en software y funciona, porque lo he desplegado, pero además funciona. Maravilloso, muy bien, enhorabuena. Pero ahora ya, es que, digamos, ahora mismo las conversaciones en la industria ya no van de si lo va a desplegar o no una determinada aplicación en software, eso ya se da por descontado. Lo que se dice, bueno, pero esto, el día 2 de esto, ¿cómo lo voy a gestionar? Y voy a gestionar cada trocito de mi infraestructura y cada aplicacioncita de una manera radicalmente diferente, o voy a uniformizar esto un poco para que yo pueda tener una escala en cuanto a operarlo, hacer un enforcement de mejores prácticas. Eso es ahora mismo el debate. Cuando ya alcanza un cierto volumen, te empiezas a dar cuenta de que hay mejores maneras de gestionarlo que existen en la industria y que tú quieras adoptarlas, ¿no? Y los contenedores por sí solos no resuelven un problema muy distinto a la virtualización si no tenemos una forma estandarizada de orquestarlo. Entonces aparece Kubernetes, que en la industria de TI y en el mundo del cloud es un estándar de facto. ¿Cómo ves tú a Kubernetes? ¿Qué contribución hace Kubernetes a una operadora? Bueno, es que Kubernetes, para empezar, a mí me parece una tecnología que es todo un hallazgo, en el sentido de que es cierto que, a ver, también yo soy más creyente de lo de la caja de herramientas, es decir, no hay una tecnología que me valga para todo, pero esta sí es una tecnología que, pensando un poco en Pareto, me da un porcentaje muy alto de los casos de uso y me permite, digamos, tener un continuo desde la pequeña escala en la que yo empiezo a desarrollar hacia el testeo en el entorno del propio fabricante de ese software y facilita la transición hacia mi entorno independientemente de las piezas que yo tenga por allí, ¿no? Da esa garantía y, digamos, además me obliga, para hacer cosas avanzadas, ya obliga desde partida, es decir, desde el propio desarrollo, a que se siga una determinada disciplina, con un cierto margen, es decir, ahí se puede hacer mejor o peor, digamos, esa containerización, pero digamos que ya me empieza a obligar a que yo funcione de una determinada manera, a que declare mis cargas de una determinada manera. Eso es interesantísimo porque me permite escalar mejor, me permite pasar muy rápido las primeras fases, estas de he conseguido que esto prenda y empiece a funcionar,
me permite pasar muy rápido por ella y empezar a pensar en lo siguiente. Y cuando yo puedo gastar más tiempo en pensar en lo siguiente, puedo pensar realmente en la eficiencia, ¿no? Y Kubernetes da esa certidumbre clara desde muy pequeña escala a muy grande escala de lo que tengo que hacer, el software que empaqueto y cómo se relacionan los pequeños microservicios. Y eso además se crea digamos, ese estándar de facto, digamos, que como todo el mundo lo usa, todo el mundo da por hecho que se queda fuera del mercado si no le presta atención, ¿no? Entonces, pues este tipo de cosas realmente son beneficiosas para toda la cadena. Y en ese sentido es fantástico. Y de hecho, yendo un poco al entorno telco, es que ahora mismo hay muchísimas aplicaciones telco que ya van planteando directamente que van sobre Kubernetes. Y digamos que porque se ve el beneficio común para todo el mundo, ¿no? No hay un player que pierde porque el otro gana, ¿no? Sino que realmente se produce una gran eficiencia en toda la cadena, ¿no? O sea, a los suministradores sí les ha significado un estándar y un modelo quizás más sencillo de distribuir sus aplicaciones. Sí, yo sin ninguna duda. Es cierto también que no todo está en el mismo estadio y de hecho, pues digamos existen, no digo ya además en telco, digo en general, o sea, digamos que ahora también en la industria IT también se ve maneras mejores y peores de empaquetar una aplicación para que sea más operable en el futuro, ¿no? Y existen las mejores prácticas, la CNCF pues tiene distintos grupos que trabajan en eso, es decir, que existe todavía un margen, digamos, para refinar ese modelo, pero ya te da de partida pues una gran parte del recorrido ganado. Y eso, pues, oye, pues es de grandísimo valor, claro. Sin duda. Y una de las inquietudes que probablemente una telco pudiera tener al intentar decidir en términos de cuán rápido avanzar a los contenedores es la interoperabilidad. Hay elementos de interoperabilidad que se van a producir entre la red 5G y la 4G, pero también pueden haber inquietudes en términos de cómo interoperan la infraestructura. Cómo interopera una infraestructura que está basada en contenedores con una que está basada en máquinas virtual, Kubernetes con OpenStack. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, a ver, yo creo que eso tenemos que adoptar también una visión, y eso es parte un poco del reto que tenemos con los temas de multicloud, parecida también a como sucede en las clouds públicas sin ir más lejos, que al final combinas sin que eso cause ningún conflicto cargas que van sobre máquinas virtuales, que por cierto parece ser que según hoy el otro día, el servicio que sigue siendo el más exitoso dentro de las clouds públicas, es decir, que algo tiene la máquina virtual, la vieja máquina virtual, hacia los contenedores con mayor o menor sofisticación, hacia todo lo que viene de serverless, hacia plataformas PaaS, y todo eso se acaba juntando en lo que se llama una aplicación moderna, que es que se llama así, que me parece también bastante curioso, digamos como aspiracional, ¿no? Oye, una aplicación moderna tiene que tener un poco de todo y tienes que elegir de la caja de herramientas lo que toque, y eso sí, tienen que interoperar y conectarse. Bueno, evidentemente no es lo mismo, es decir, no está en esos grandes volúmenes de software distintos, digamos que estamos trabajando entre comillas, en un vertical, por así decirlo, ¿no? Que es la industria telco. Pero esa sí tiene que ser la visión, es decir, en el fondo siempre va a existir el reto de que dos piezas de software interoperen. Y eso pues sucede casi a nivel de aplicación y eso pues no va a cambiar sustancialmente de una manera o de otra. Sí es cierto que yo puedo trabajar de una manera más ágil en cuanto a testar esa interoperabilidad. O sea, ahora mismo en un proyecto serio de desarrollo te planteas que no exista un CICD, por ejemplo, porque pues eso lo puedes extender y lo puedes escalar y que esas pruebas que antes pues eran muy ligadas a conectar un cable con otro, pues ahora ya no hay cables que conectar y hay una plataforma que con mínimo esfuerzo y mínima fricción te somete a una batería de pruebas gigantesca a lo que estás haciendo y te mete un software que es totalmente ajeno a ti, lo pones allí y ves si pasa o no pasa la batería. Y eso, pues claro, digamos que vas descubriendo cosas que puedes hacer y que antes no hacías, ¿no? Pero eso parece inherente a la integración de aplicaciones. No tiene que ver con si estoy integrando aplicaciones de contenedores Kubernetes con máquinas virtuales. Correcto. Pero es que a lo que voy, digamos que lo que nosotros tenemos que garantizar por debajo de eso es que yo tengo máquinas virtuales, yo tengo contenedores, yo en el futuro voy a tener cosas serverless, voy a tener plataformas PaaS como una gran base de datos y ultra redundadas geográficamente y tienen que hablar entre ellos, pero dentro de una infraestructura y yo tengo que darle la ilusión de que están solo en el mundo. Solo se ven entre ellos, ¿no? Bueno, pues esa es la magia, ¿no? Digamos, de todo esto y eso lo tienes que orquestar de alguna manera, ¿no?
De hecho, a ver, yendo un poco a mi sombrero Baenetzi, ¿no? O sea, eso justamente hará el debate. O sea, el debate que estamos haciendo no es si, oye, yo interconecto muy bien las máquinas virtuales o despliego cargas de Kubernetes, que sí, también, sino, vale, pero existen ahora más cosas en la caja de herramientas. Oye, ¿qué hago con una plataforma PaaS? Esa plataforma PaaS tiene que ver lo que he montado aquí y probablemente sea hasta de un vendedor diferente. ¿Y qué hago con serverless? Oye, ¿y cómo hago que eso sea replicable? ¿Y cómo me...? Porque al final, eso, que es lo que se le llama al final las aplicaciones modernas van a llegar también a incluso entornos de cloud privada. Y eso requiere orquestación y requiere un día 2 muy potente, básicamente para que no dé la lata, para que si hay un fallo se vea inmediatamente, para que además si hay un fallo trivial se autorrepare. Bueno, pues eso, que ya se da como el presente hoy en una cloud pública pensada para cosas muy empaquetadas y muy seleccionadas probablemente, pues aquí lo puedes hacer a nivel más de industria y más de ecosistema, ¿no? O sea, las expectativas son claramente mucho más altas y eso requiere una caja de herramientas cada vez más grande. Claro, pero es que, fíjate, uno de los éxitos de la cloud pública, que hay mucho, es que yo soy una pyme pequeñísima que me dedico a generar un portal con una base de datos y quiero gastarme lo menos posible y yo sé que voy a coger un mix de serverless con la base de datos PaaS y con alguna otra cosa más que me gestione la analítica y las métricas de todo aquello, y si pasó mañana me dicen que le quiero meter un IA, lo tengo ya ahí al alcance de la mano para entrenarlo con mis datos, con el mínimo esfuerzo de desarrollo fuera de la lógica de negocio. Bueno, pues eso es la cloud pública. Y eso ahora mismo no es un grado de sofisticación alto, eso se entiende que es el punto de entrada para una pyme que hace algo tecnológico. Bueno, pues a nosotros nos tiene que pasar algo parecido. Nuestro ecosistema ahora mismo está, ya superado las máquinas virtuales que ya empiezan a parecer aburridas, los contenedores, bueno, claro, por supuesto, ¿cómo iba a hacer? O sea, hago Kubernetes, por supuesto, vamos a gestionar esos clústeres, de acuerdo. Pero va a venir todo eso y lo que tenemos que estar preparados para sacarle el máximo provecho cuando empiece a llegarnos ese tipo de software también a la cloud privada y al entorno, digamos, más telco, ¿no? La industria telco no ha adoptado por general estándares de industria, sino que ha seguido más bien estándares más formales de los organismos que se dedicaban a producir estandarización. Esto de Kubernetes es nuevo. Derriba ciertas barreras de entrada, barreras de salida, para los operadores el poder tener más flexibilidad, para los vendors poder ser más competitivos. ¿Cómo ves que evoluciona el ecosistema al tener elementos de infraestructura abierta que son ampliamente adoptados? Claro, a ver, es positivo, desde luego. O sea, no decir cualquier otra cosa sería sorprendente, pero a ver, es que en el fondo lo que plantea, digamos, en el subtexto de oye, la operadora no siempre había abrazado eso y tiene razón, ¿vale? O sea, digamos que cada uno venimos con la mochila que venimos. Nosotros venimos de un mundo donde todo tiene que estar muy estandarizado, en unos lugares muy concretos, ¿vale? Y de hecho NFV nace en una organización de estandarización. Sin embargo, en esa misma organización de estandarización, por ejemplo, años después, aparece OSM como open source, que eso ya supuso un cambio también allí, ¿no? Creo que te puedes imaginar. Porque al final lo que necesita es mezclar. Es decir, yo en el fondo lo que quiero es una cierta economía de escala, una cierta certidumbre. Entonces, reinventar las ruedas sobre tecnologías que se aplican masivamente en otros dominios, salvo que esté muy, muy justificado porque yo tengo un delta, unas cosas muy especiales que necesito, no tiene sentido. Yo prefiero tener, digamos, bueno, prefiero, no yo, prácticamente cualquiera que se enfrente a esa tecnología, prefiere beneficiarse de todas esas innovaciones que vienen en esa economía de escala tan masiva y esos ciclos de innovación tan grandes que afectan a tantas industrias. Y eso sí, centrarte y estandarizar en las partes que son exclusivas tuyas. O sea, cosas que son muy peculiares del sector telco. O sea, el efecto red, digamos, en cuanto a la aplicación y cómo su ubicación y su interconexión condiciona realmente lo que hacen. Claro, eso no pasa precisamente porque una red de comunicaciones, pues, oye, es muy distribuida, tiene que tener una cierta geografía, una cierta conexión. Bueno, pues esas cosas, claro, ahí sí tengo que estandarizar, porque ahí nadie más va a venir a echarme un cable, y a veces a lo mejor vienen, pero lo normal es que yo tenga que trabajar ahí. Entonces yo creo que ahora hemos evolucionado, yo creo, bastante bien en estos años, en el sentido de que la industria telco nos estamos centrando cada vez más en las cosas que no son específicas y estamos adoptando, incluso aunque sea de facto y de aquella manera, cosas que nos vienen pues, de élite general, ¿no?
Y eso yo creo que es bueno y un síntoma de madurez. Y yo creo que tenemos que seguir haciéndolo más y profundizando en ese camino, porque será beneficioso, insisto, para todos, no para la operadora o el suministrador tal, el suministrador cual, sino a nivel de industria nos va a venir muy bien. Francisco Javier, y muchas organizaciones quizás que intentan ir rápido a este tipo de tecnología se sienten intimidadas porque el tipo de skills de esos profesionales es diferente. El ingeniero de telecomunicaciones de hace 10 años es distinto al ingeniero de telecomunicaciones de hoy. ¿Qué le dirías a esos profesionales? ¿Cuáles son las skills, las disciplinas que ellos debieran adquirir para estar preparados para lo que viene ahora en el futuro? Bueno, yo creo que, claro, es una pregunta muy complicada en el sentido de que las skills de un ingeniero de telecomunicaciones varían desde un montón de capas, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante, digamos, ver en qué se están convirtiendo las empresas de telecomunicaciones. Al final se está transformando también en digamos, empresas de plataformas. Es decir, tú trabajas por distintas capas y, digamos, en cada una de ellas tiene unas skills diferentes. Es decir, ya cada vez menos se va viendo cosas totalmente verticales, sino que tú vas construyendo sobre lo que otros te pueden proporcionar y de manera que tú puedas mantenerte al ritmo de la tecnología. Entonces, no es lo mismo, volviendo un poco al ámbito nuestro, que, bueno, pues digamos, no es lo mismo alguien que trabaja con el transporte, que evidentemente tiene unas skills muy específicas, que lo que necesitas, por ejemplo, en la propia cloud, y no digamos las aplicaciones que corren encima de la cloud o cómo la explota, digamos, y cómo hace B2B o B2C, ¿no? Digamos que no es exactamente lo mismo lo que hace. Ahora bien, yendo un poco al ámbito de cloud y lo que toca, digamos, el cloud, la propia aplicación, hombre, yo lo primero que creo para alguien que empieza, porque claro, aquí ya los que te empeinamos alguna cana que otra, pues empezamos con otras cosas, ¿no? Y lo que era un ingeniero de telecomunicaciones, entonces las skills eran diferentes y te tienes que ir reinventando, y eso también yo creo que es una lección importante. Pues hombre, al menos conocer lo que es una máquina virtual. ¿Y cuál es no teóricamente, sino tener el look and feel? ¿Y esto qué me aporta? Porque así es donde empieza a volar la imaginación en cuanto a que esto me da una flexibilidad que no me daría un aparato físico. Y eso te lo tienes que imaginar. Te lo pueden contar, pero si lo ves y lo tocas, lo notas mucho más. Luego es verdad que, claro, esto estaban hablando de la ola de los contenedores. Oye, pues por lo menos manejar Docker, que también te está suponiendo una disciplina, te está obligando a una determinada disciplina para hacerlo. No es como cuando instalaba aplicaciones, digamos, en tu PC. Y eso pues hay que tenerlo, digamos, afinado, no es inmediato. Y, hombre, si digamos, tienes que ya ir evolucionando hacia allá, hombre, entiendo que también las tecnologías IA son importantes porque la manera de escalar todo esto de las máquinas virtuales y demás, y de manera equivalente pues, las tecnologías de Kubernetes. Es decir, oye, un contenedor no trabaja en aislamiento, sino que trabaja, pues, como son microservicios, realmente para construir el servicio completo tienen que relacionarse de una manera muy específica. Y eso requiere un know-how. Y pues con eso la verdad es que tiene mucho ganado. Pero yo creo que lo más importante, si tengo que elegir, es que el rol del ingeniero de telecomunicación no es volverse un gran sabio lector de especificaciones de unos estándares determinados que eran muy estables, ¿vale? O razonablemente estables, y eran autocontenidos de alguna manera en una determinada generación. Yo creo que ahora lo que está pasando es un tono un poco más anárquico, por así decirlo, precisamente con motivo de que existen distintas fuentes de innovación. Entonces, en el caso concreto de la cloud es evidente que no existe un gran corpus de papeles que hacen que digamos, si tú te los lees ya sabes, cloud. No funciona tanto así, ¿no? Digamos que de alguna manera tienes que estar dispuesto a aprender continuamente y a aprender y desaprender cosas que hacías de una manera antes y ahora descubres que no es la mejor manera, pero que con las tecnologías que tenías era la correcta y a lo mejor ahora ya no lo es tanto, ¿no? Digamos que esa voluntad de incluso valorar distintas tecnologías que compiten, porque ya no existe el estándar que prevalece, sino está un estándar, digamos, que prevalece de facto, pues digamos, el poder valorarla, el desarrollar ese criterio y el comprender en cuál de ellas tienes que profundizar, esa es una skill que evidentemente tienes que tener, y esa es, bueno, un poco más personal, más soft skill, y te tiene que gustar la tecnología, porque si no, a largo plazo se te hace horroroso, ¿no? Estar leyendo cosas que no te interesan lo más mínimo, pues mejor que no vayas por ahí, ¿no? Pero si digamos tiene esa actitud, y yo creo que alguien que entra en el sector y estudia le interesa y tiene una cierta inquietud por la tecnología, yo creo que tiene que saber que de alguna manera tiene que estar abierto a ir considerando nuevas tecnologías que hacen mejor lo que él ya consideraba que estaba muy bien, ¿no? Yo creo que con eso
pues ya damos una buena pista realmente de lo que es el mundo real en el que nos estamos moviendo. Una última pregunta que te quería hacer, y tiene que ver con que, al menos en América Latina, la industria de telecomunicaciones es un poco conservadora. En ese sentido, quizás Telefónica es quien ha liderado este tipo de despliegues más innovadores, con contenedores, con NFV desde hace muchos años. ¿Qué mensaje le darías a los operadores que son un poco más conservadores, que no están seguros, que enfrentan quizás riesgos que no conocen? En base a tu experiencia, al pad típico que se pasa durante este proceso, ¿qué les podrías decir o aconsejar? Bueno, a ver, lo primero es que es verdad que, joder, que tenemos unos compañeros en Hispam muy apañados. O sea, son gente que se ha muy echada para adelante y que es verdad que se ha metido en estas cosas en la medida en que era razonable y le resolvía algún problema con cierta bravura, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, oye, el que ha dado el paso, pues enhorabuena. Pero yo sí diría, digamos, que me voy a volver atrás, muy atrás en el tiempo. En el fondo, cuando empezamos con NFV y esos objetivos que teníamos, ese tipo de expectativas que teníamos, digamos que el softwareizar las cosas de alguna manera y virtualizarlas, y bueno, el futuro que ni nos imaginábamos, lo de los contenedores, digamos, era un medio para un fin. Entonces, de alguna manera, el fin es hacer tu vida más fácil y más predecible. Y que si a lo mejor una cosa te va a generar un tornillo mal apretado, te va a generar una incidencia a las 4 de la mañana, a ser posible que eso se repare solo. Eso es realmente lo que esto que estoy contando no es ciencia espacial, ni cosas, eso es, digamos, el día a día en el IT, en una cloud pública, sin ir más lejos. Que, digamos, de alguna manera aquello te trata de evitar o pone muchos medios para que aquello sea tan robusto que de alguna manera, pues, aunque sea en condiciones degradadas, pueda seguir dando servicio y te permita, pues, entrar a la oficina en el horario normal, ¿no? Bueno, pues esto se supone que si te lo montas bien, te permite agilizar todo eso y te permite además ser más ambicioso con la gente limitada, porque en todos los sitios pues existe la limitación de recursos por la propia economía, ¿no? Digamos, de cualquier negocio razonable, pues te permite hacer lo mismo, con lo mismo te permite hacer mucho más y de una manera más fácil, más reproducible, que te da más confianza en lo que haces. Entonces yo, hombre, no soy quien, digamos, para darle un consejo a alguien que conoce su negocio mejor que nadie más, pero sí puedo contar, digamos, los que han dado ese paso y lo han percibido como algo positivo, pues que han visto de positivo, porque a lo mejor eso siempre contamos en lo que nos ha costado llegar ahí, pero no tanto lo que hemos visto de positivo una vez que hemos cruzado el río. Pues de alguna manera, digamos que lo que tienen que tener en cuenta es que el esfuerzo de poner algo en virtual, que yo creo que sí parece que está bastante consolidado en todas partes, no es el punto de llegada, es el punto de partida. Y bueno, a lo mejor suena desalentador, pero al contrario, lo que quiero decir es que precisamente en la primera cosa que virtualizas probablemente te requiera hasta montar la infraestructura de virtualización para empezar a hablar y adquirir esa skill de las que hablábamos poco a poco. Pero cuando tú generas la segunda, probablemente ya he aprendido y sea todo mucho más ágil. Y cuando además ya tiene unas cuantas establecidas y de lo que se trata es de añadirles capacidad y de meter nuevas aplicaciones y ya que te pones testarlas, pues a lo mejor si te lo montas bien, lo que consigues es que con lo que tienes puedes hacer mucho más y de una manera mucho más, digamos, tranquilizadora y te permite centrarte en las cosas de negocio que realmente te interesan, ¿vale? Y yo creo que eso es una expectativa que yo creo que es bastante realista y que cuando ellos sientan que están listos para dar ese paso, que tengan esa confianza de que hay algo al otro lado, ¿no? Y ese otro lado pues es lógicamente un entorno mucho más amigable y mucho más flexible pues para avanzar y meter nuevas cosas, ¿no? Francisco Javier, muchísimas gracias, una tremenda entrevista, te agradezco mucho todas las opiniones, así que muy agradecido. Ha sido un placer, de verdad.